Bien, como les decía, hoy subió todo lo que la semana pasada bajó en los mercados financieros internacionales. Está conmigo el expresidente del Banco Central y actual candidato a diputado por la coalición cívica, Alfonso Pratgay. Alfonso, ¿pasó lo peor ya de la crisis con esto de hoy? No lo sabemos todavía, Joaquín, pero lo de hoy es muy importante. Es muy importante porque es la primera vez en un año, casi un trimestre que llevamos de crisis y de tropiezos, en que un grupo de gobiernos pone el foco donde lo tiene que poner, ¿no? Lo que anunciaron los países europeos durante el fin de semana fue esencialmente cubrir o proteger a los bancos, blindar a los bancos en torno de el principal problema de desconfianza que hay hoy, ¿no? Los bancos no saben qué otro banco va a caer, no se prestan entre ellos. Y la sociedad no confía en los bancos. Y la sociedad no confía en los bancos, entonces lo que salieron a decir es: garantizo todos los créditos interbancarios durante un tiempo largo y además voy a empezar a poner plata en los distintos bancos que se consideren sólidos, ¿no? Esta es la parte dificultosa del programa. Y después habrá que ver bien los números, si la capitalización de los bancos es suficiente o no, pero yo creo que es la primera vez, como decía, en más de un año, que el foco se pone donde tiene que estar, ¿no? Hasta ahora Estados Unidos sobre todo venía trabajando sobre el activo de los bancos. Este es el primer esfuerzo mancomunado y suficientemente grande para trabajar sobre el pasivo y sobre el capital, ¿no? Yo creo que esto quizás los días que sigan nos van a poder indicar mejor, pero quizás esto sea el principio del fin de la crisis financiera. Pero acá no termina el problema. Ahora, eso le iba a preguntar. Claro. ¿Cuáles son las consecuencias o cuáles podrán ser las consecuencias en la economía real, tanto de la economía del mundo como en la economía argentina, de esta crisis tan profunda que en el mundo financiero se vivió en los últimos días? Bueno, empezando por el mundo, yo creo que la recesión es inevitable, ¿no? Esto empezó con una crisis inmobiliaria. Hubo que hacer lo que hubo que hacer para resolver esa crisis. Pasó a una segunda etapa de crisis financiera, que veamos o no si se está resolviendo, pero creo que lo de hoy y lo del fin de semana es el primer esfuerzo, digamos, concreto en apuntar al corazón del problema. Independientemente de cómo se pare el pánico en los bancos durante un buen tiempo no van a volver a prestar, y esto le pega de lleno a economías que estaban muy aceitadas por el crédito a todo nivel, no solamente la americana, sino el resto del mundo. Y esto es lo que va a generar pérdida de empleo y caída de la demanda y recesión. Y después viene la otra pregunta que nadie se está haciendo en estos momentos, y es: ¿quién se va a hacer cargo de estos trillones de dólares que todos ofrecen alegremente para rescatar a los bancos que invirtieron mal, ¿no? Y esa va a ser la etapa fiscal del problema, ¿no? Con lo cual va a haber un gran ajuste en todo el mundo, ¿no? En todo el mundo, sí, en todo el mundo, sin ningún. Y eso significa menor consumo, menor capacidad de consumo. Sí. Y eso es lo que todavía no hemos visto, porque los números de la economía real, salvo en Europa, hasta ahora no ha habido una prueba de que esto estaba sucediendo, pero es lo que se viene, ¿no? Y lo que no sabemos es qué tan profunda y qué tan extensa va a ser esta recesión. ¿En Argentina? Y yo creo que para Argentina este es el golpe de gracia de una economía o de una expansión que ya estaba agonizando, ¿no? Me parece que ya la economía se estaba desacelerando durante el verano. Después tuvo la crisis del campo que la profundizó, y esto es como el golpe de gracia, digamos, ¿no? La recesión que hay afuera, las dificultades para acceder al crédito, todo esto se va a ir trasladando. Y ya se está trasladando a la economía argentina, ¿no? Yo lo escuchaba a Lascurain en el primer bloque, como él evitaba mencionar que se están perdiendo puestos de trabajo, y quizás en la industria no se están perdiendo. Bueno, Moyano también fue muy cauto. Fueron muy cautos los dos, por algún motivo que ni usted ni yo conocemos, o por lo menos yo no conozco. No, yo tampoco, le aseguro. Pero bueno, sería interesante ver la película en su conjunto, ¿no? En los últimos 5 años la construcción contribuyó a la mitad del crecimiento y más de la mitad de los nuevos puestos de trabajo. Y la construcción está en caída libre, digamos, ¿no? En los últimos 2 o 3 meses la actividad de la construcción se ha contraído muy fuertemente, y eso ha empezado a arrastrar los empleos que se venían creando, ahora se están destruyendo, ¿no? Dígame, Alfonso, en este panorama, ¿hay alguna oportunidad que pueda tener la Argentina si sabe aprovecharla?
Yo no creo, a ver, el gobierno está vendiendo esta crisis internacional como una oportunidad para Argentina. Me parece que no bueno, lo ayudó a los Kirchner a zafar de la política, pero nada más. Sí, pero digamos, nosotros tenemos que mirar más allá de eso, ¿no? Y la preocupación mía, por lo menos, es que estamos entrando en un proceso quizás recesivo de la economía argentina, con variables sociales... Es decir, ya no de crecimiento bajo, sino recesivo, dice usted. Y mire, a junio los datos oficiales del INDEC muestran que el empleo total de la economía creció un 0,3%. Y esto era junio. Todavía no habíamos tenido el impacto pleno del conflicto entre el gobierno y el campo, ni que hablar de lo que vino después y lo que va a venir después de la crisis internacional, ¿no? Entonces, yo creo que no veo cuál es la oportunidad que plantea el gobierno. El gobierno perdió la oportunidad cuando la economía estaba creciendo fuertemente para hacer algunos retoques en el programa económico y para ir preparándose para la época de vacas flacas. Se gastó toda la heterodoxia durante la expansión. Ahora, cuando necesitamos precisamente estimular la demanda, bajar el gasto público, subir el gasto público, bajar impuestos, dejar que el tipo de cambio ajuste, no se puede hacer ninguna de estas cosas porque todo esto repercute sobre la inflación, sobre las necesidades fiscales. Entonces estamos en un brete, no necesariamente por lo que sucede afuera, sino por todo lo que hicimos antes de que nos llegue la crisis internacional. Porque nos sorprendió mal parados la crisis internacional, digamos. Sí. Usted habló del tipo de cambio, y esta es una pregunta difícil de hacerle a un nuevo presidente del Banco Central, pero ¿usted cree que el tipo de cambio está bien o que debería estar, como piden los industriales, un poco más, los productores agropecuarios también, un poco más arriba de lo que está? Yo, Joaquín, no comparto el foco casi exclusivo del empresariado nacional en el tipo de cambio. Me parece que la discusión debería ser bastante más amplia. Resulta bastante sencillo desde un escritorio, desde una empresa industrial, decir, denme un tipo de cambio más alto para poder ser yo más competitivo. Es mucho más fácil eso que trabajar, invertir en el largo plazo y ganarse esa competitividad trabajando. Más allá de eso, más allá de que creo que la discusión es mucho más amplia que el tipo de cambio, sí creo que en los últimos años la inflación se comió toda la ganancia de competitividad de la devaluación, ¿no? Y si ahora le sumamos el ajuste del tipo de cambio que hubo en Brasil, por la cual Argentina todavía se mantenía con cierta competitividad. Y Brasil lo habló fuerte. Brasil sí, bueno, pero Brasil tiene un sistema de tipo de cambio flotante que ajusta frente a lo que sucede en el exterior, y el tipo de cambio es el amortiguador. Acá por algún motivo pensamos que lo mejor es el tipo de cambio fijo, ¿no? Y cuando nos queremos dar cuenta cambiaron todas las otras variables y después tenemos a todos los sectores que salen a reclamar un tipo de cambio diferente, ¿no? Yo lo que creo es que habría que pensar la economía desde un lugar un poco más complejo de la única variable del tipo de cambio, y creo que si en los próximos meses no hay un acuerdo en serio de precios, salarios, promovido por el gobierno y creíble por toda la población, es prácticamente imposible evitarse una recesión. Y lo peor de esta recesión, como yo le decía hace un rato, es que si nos agarra con un nivel de pobreza que está por encima del 30%, ¿no? Entonces que no es la que dice el gobierno, entonces. Por supuesto no es la que dice el gobierno no sé si usa las estadísticas para despreocuparse, pero la principal preocupación de todos para los próximos meses deberá ser encontrar los instrumentos de política económica que protejan lo mejor posible a los que menos tienen, porque ¿sabe qué pasa, Joaquín? Con estas crisis siempre pierden más los que menos tienen, y con las euforias o las fiestas siempre ganan más los que más tienen. Entonces lo que tiene que hacer el gobierno es trabajar en la distribución justa en estos momentos. Le agradezco mucho, Alfonso. Gracias a ustedes.